Estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de nuestra asignatura de Economía 2. En esta oportunidad, el tema que nos corresponde es Sistema Financiero y las fluctuaciones financieras. A modo de preámbulo, tendríamos que anunciar que lo visto hasta ahora, todo hace indicar que las actividades económicas de un país, entre otras cosas, dependen de aspectos relacionados a las actividades productivas propiamente dichas del país, como veíamos anteriormente, por ejemplo, el tema de la productividad. Sin embargo, ninguno de los elementos que vincula directamente con el tema del crecimiento económico, pasando obviamente por el tema de la inversión, se aleja hoy en día de un mercado que cada vez es mucho más importante y relevante en las economías de los países. Precisamente nos estamos refiriendo en general al sistema financiero. Es así que el tema que compete hoy día busca que ustedes diferencien el funcionamiento de las instituciones del mercado de préstamos, el equilibrio y características de los mercados financieros y bursátiles. Dos elementos importantes que es necesario tomar en cuenta para profundizar aún más las necesidades de inversiones que a la vez se vinculen con el crecimiento económico. Así, aprenderemos cómo los intermediarios financieros ayudan a los inversores a lograr una diversificación en cuanto al tema de producción y algunos otros aspectos contrapuestos a qué es lo que realmente determina el precio de algunos activos financieros necesarios hoy en día en cuanto al financiamiento de las empresas que son las llamadas a generar producción. Es decir, estamos hablando de activos financieros como las acciones dentro de un ambiente macroeconómico como en el caso nuestro. En principio, tenemos que, para contextualizar el tema del sistema financiero, hablar de algunos elementos básicos que giran en torno al sistema financiero. Un primer elemento es el concepto de riqueza. Y cuando hablamos de riqueza, estamos hablando que en principio nos referíamos anteriormente a todos aquellos valores que son generados a partir de las familias y que con el tiempo, ¿sí?, dependiendo de cuáles sean los intereses de los hogares, pueden perfectamente servir como un elemento de acumulación. Uno de estos principales elementos, ¿sí?, habíamos hablado de los ahorros en los temas anteriores, ¿sí? Entonces la riqueza debemos de aclarar que no necesariamente se refiere únicamente a los ahorros. Riqueza es un concepto mucho más amplio que tiene que ver con otras fuentes distintas de crecimiento para los hogares en términos de acumulación. Por otra parte, hablamos del concepto de activos financieros, ¿sí?, que básicamente se refieren a documentos de reclamación que da derecho, en principio, a los compradores a futuros ingresos del vendedor, ¿sí?, que normalmente estos pueden ser generados a partir de algunas empresas específicas y autorizadas y otras que también precisamente están vinculadas a las mismas instituciones financieras. Así, cuando hablamos de un activo físico, por ejemplo, se refiere específicamente al derecho que se tiene sobre un objeto mucho más tangible que le da al propietario, al poseedor de este activo físico, a disponer de él de la mejor manera. Es decir, aquí se traduce un concepto llamado usufructo de un activo físico. Es decir, a modo de ejemplo, podríamos decir que una empresa cuenta con una determinada máquina diseñada para producir un bien, entonces esa empresa toma en cuenta ese activo físico para usufructuar, obviamente para ganar, produciendo algunos bienes. Ahora, en principio, cuando hablamos del tema del sistema financiero como concepto, debemos de establecer
la idea de una suerte de intermediación que hay entre aquellos que tienen excedentes de ahorros y entre aquellos que son los necesitados para los temas de inversión. Entonces, en medio de ellos, ¿sí?, para una suerte de formalidad y de canalizar estos recursos excedentes entre aquellos que son deficitarios, necesariamente tiene que haber una estructura diseñada para lograr esa intermediación, puesto que de pronto ya surge la idea de los riesgos propios al utilizar un recurso como es el dinero. Ahí surge la idea del sistema financiero. Por lo tanto, a ese sistema, a estos intermediarios, qué rol, qué papel les corresponde en torno a la economía. Por una parte, sus funciones están relacionadas a reducir precisamente todos aquellos costes de transacción vinculados al hecho de apropiarse, de acercarse a esos recursos escasos de parte de aquellos deficitarios. Por otra parte, hablamos de la idea de reducir los riesgos, ¿sí? A modo de ejemplo, podríamos decir que hoy recientemente se sabe que en nuestra economía hay instituciones que han venido funcionando de manera informal y de manera peligrosa, captando recursos sin las respectivas autorizaciones y regulaciones del caso, conformando esto de las llamadas cadenas, ¿sí?, de ayuda, y que de pronto lo que se sabe es que para este año esas cadenas han desaparecido, en la que solo algunos se han beneficiado y una gran mayoría se ha perjudicado precisamente por no tener un control sobre el mecanismo correcto y adecuado, de modo que los que participan sepan claramente cómo es que van a obtener determinados beneficios. Por lo tanto, el sistema financiero justamente existe para reducir ese tipo de riesgo, donde existan esa suerte de expectativas en la idea de si se pierden o no estos recursos provenientes de los que tienen excedentes hacia los que no la tienen. Por otra parte, está también la idea de reducir lo que llamaremos la preferencia por la liquidez. Y eso más adelante tiene que ver o guarda relación con un concepto fundamental que también ustedes deben de aprender, el tema de la bancarización. Y cuando nos referimos a la preferencia por la liquidez, se va entendiendo que es esa cuota, llamémosle de expectativa, que tienen los usuarios comunes y corrientes por utilizar activos que sirvan para el intercambio. Y hoy sabemos que el principal activo para los intercambios es precisamente el dinero físico. Y a eso le llamaremos la preferencia por la liquidez. El tema es que no siempre hoy en las economías que buscan articular cada vez más los mercados, el uso real de estos activos, llámese el dinero, no siempre se garantiza que por ser físicamente visible logremos tener mejores resultados. De allí que el sistema financiero busca reducir, no que no usemos, sino utilizar el sistema financiero para evitar, en la mayoría de los casos, utilizar físicamente esos recursos en términos de dinero, que garantice la eficiencia de algunas prácticas financieras. En ese sentido, el sistema financiero, al tratar de cumplir estas tres funciones, se incrementa en la idea de la eficiencia precisamente de los mercados financieros, y donde se observa, llamémosle, el resultado final del accionar del sistema financiero, es que en el tiempo deben lograr incrementar el bienestar para todos aquellos que participamos de él. Estamos obviamente asumiendo un rol totalmente teórico. De pronto puede venir algunos juzgamientos en la idea de si eso se cumple o no. Eso nos lleva posteriormente a la evaluación de si el sistema financiero logra no cumplir estas funciones, sobre todo en la idea del incremento del bienestar. Y cuando hablamos del incremento del bienestar, no solamente son de algunos usuarios, sino de todos aquellos que participamos de la economía. Primero, cuando todo individuo participa, ¿sí?, ya sea empresa o familia, en la idea de diversificar sus inversiones,
eh, es posible que en algún momento se tengan determinadas pérdidas, ¿sí? Por lo tanto, la tarea que le corresponde al sistema financiero en esa idea de la diversificación de lo que llamaremos un portafolio de inversiones es que en cada una de ellas tengan la opción de minimizar los riesgos y por lo tanto garanticen determinados éxitos en cuanto a las actividades económicas que se emprendan. Por otra parte, hablaremos de que un activo es líquido si éste se puede convertir rápidamente en efectivo. Es decir, antes mencionábamos a la preferencia de la liquidez y mencionábamos que en ese sentido el activo que nos sirve para en cualquier momento para satisfacer necesidades es el dinero físico. Eso sería lo más líquido que hay en la economía. Y a partir de él se generan un conjunto de activos que no siempre son, podríamos decir, líquidos en la idea de poder satisfacer inmediatamente nuestras necesidades. Ejemplo, pues uno puede ir hoy día a comprar algún artículo en una de estas máquinas expendedoras, los vending, y obviamente nos piden ¿qué cosa? Monedas, ¿verdad? Todavía en nuestra economía no existe la costumbre de utilizar vending con tarjetas de crédito, por ejemplo, o tarjetas que sirvan específicamente para este hecho. Por lo tanto, ahí tendríamos una limitación de ese tipo de activos. Luego hablamos de que un activo es no líquido si por el contrario tiene la posibilidad de convertirse muy lentamente en un activo líquido que sirva para satisfacer necesidades. El ejemplo es un cheque. Obvio, ¿sí? Que hoy en día con un cheque no podríamos ir a un restaurante y pagar con él. Ahora bien, cuando hablamos específicamente de los activos financieros, es decir, aquellos documentos que son creados, ¿sí? Y tanto para el tema de la oferta, ¿sí? Nos referimos específicamente a estos, ¿sí? A los préstamos, las acciones, los bonos y los depósitos bancarios, ¿sí? Es decir, aquí estos activos financieros pueden ser de dos maneras, es decir, puede ser aquellos que provienen del lado de la demanda o puede ser que provengan del lado de la oferta. Cuando decimos del lado de la oferta me refiero específicamente a la institución financiera propiamente dicha. Y ahí tenemos en la idea de la provisión de estos recursos, podemos tener el tema de los créditos, podemos tener algunas diversificaciones de créditos como tarjetas, ¿sí? Pero también cuando hablamos de los activos, de la posibilidad de vincularse directamente con la producción, es que hablamos que algunas instituciones como las empresas o el mismo gobierno pueden crear algunos activos financieros, ¿sí? Ahí están, por ejemplo, los bonos, ahí están las acciones y podemos estar hablando también de los préstamos, ¿sí? Por otra parte, cuando hablamos de los activos financieros que provienen por el lado de la demanda, hablamos precisamente de estos depósitos bancarios. En ese sentido, la idea de la innovación financiera, lo que se traduce en algo que llamaremos las tecnologías financieras que utilizan cada institución, ha permitido hoy en día comenzar a crear una amplia gama de instrumentos de respaldos o de deuda en ese contexto. En ese sentido, lo correcto respecto al sistema financiero en su funcionamiento es lograr que se vinculen precisamente de manera eficiente con el crecimiento económico de un país, precisamente porque se fomenta una mayor tasa de ahorro y una inversión que se incremente en un país. Es decir, cuando se hablaba de las equivalencias entre ahorro e inversión, esa relación intrínseca en la economía parte del hecho de que a través del sistema financiero un elemento básico es cómo es que las tasas, entre otras cosas de interés, puede lograr esa conversión entre los ahorros y las inversiones futuras en un país. También garantiza la asignación eficiente precisamente entre el ahorro y los proyectos de inversión. Y en ese aspecto hablábamos del costo de oportunidad, porque definitivamente el dinero en cuanto a su uso tiene un costo para el que va a apropiarse de ese recurso. Ahora, ¿cuáles son estos tipos de activos? Indudablemente lo que vamos a hacer aquí es vincularnos, relacionarnos específicamente solo con aquellos
que competen al caso nuestro, ¿sí? Por ejemplo, hablamos del préstamo, que no es más que un contrato por el cual, en este contexto, la institución financiera presta una determinada cantidad de dinero a una persona, a una institución que requiere de este recurso escaso, que normalmente es el dinero. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que se puede adaptar a las necesidades respecto a la posibilidad de la devolución, precisamente para evitar los riesgos de el no pago, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles serían las desventajas, ¿sí?, de este tipo de activo financiero en términos de préstamos? Que normalmente puede tener un alto costo de transacción. Es decir, cuando hablamos de un costo de transacción, no solamente es incluir el tema de la tasa de interés, sino que las instituciones, en función a su tecnología financiera, suelen incorporar algunos costos adicionales, en términos costos de operación, por ejemplo. Eso nos lleva más adelante a hablar de lo que se denomina la tasa efectiva, ¿sí?, para otorgar un préstamo. Una desventaja que son menos líquidos, ¿sí? Es decir, porque a la larga necesariamente hay que utilizar el mismo sistema financiero para el uso de estos recursos. Por otra parte tenemos a los bonos. En ese sentido, un bono representa en principio un compromiso. El bono no es más que un documento emitido, ¿sí?, que deviene un compromiso que el emitente, que normalmente, escuchen, normalmente se trata del gobierno, ¿sí?, y que en algunos casos excepcionales, dependiendo de la normatividad existente en cada país, pueden facultarse a determinadas empresas, las más grandes, que normalmente se relacionan con las sociedades anónimas abiertas, a poder emitir bonos. Repito, eso es en casos excepcionales. Por lo tanto, esta idea de los bonos de alguna manera se refleja en el uso común de parte de los gobiernos, donde el gobierno se obliga a pagar un determinado interés al que compra el bono y devolverle en una fecha determinada. Indudablemente estamos hablando de los plazos muy extensos. Estamos hablando de entre 10, 15 o 20 años. ¿De acuerdo? Ahora, la ventaja de esto resulta ser que es difícil revenderlo, porque normalmente es a los poseedores de estos bonos. Por lo tanto, esto le aporta una mayor liquidez al emisor de estos documentos. Por otra parte, reduce algunos costos de transacción, porque es normalmente hablar de los bonos, en la venta de ellos se hace a través del sistema bursátil, como veremos inmediatamente. Por otra parte, tenemos otro activo financiero comúnmente utilizado, las acciones, que esto sí resulta ser un poco más específica para las empresas grandes, como las sociedades anónimas, en cuanto a la necesidad de apropiarse de recursos financieros, dinero, para sus actividades económicas, de expansión, de crecimiento de la producción de estas empresas. En ese sentido, una forma interesante de apropiarse de recursos es emitiendo acciones. Por lo tanto, el hecho de emitir acciones para alguien que va a comprar este documento implica necesariamente que cada uno de los que compren estas acciones, indirectamente, y en algunos casos sí, muy directamente, se hacen propietarios de una alícuota, de una parte de la empresa, ¿sí? Ahora, en cuanto a esto, alguien diría, ¿cuáles son estas ventajas? Primero es que reduce el riesgo al que se enfrentan los propietarios de las empresas, ¿sí? ¿El riesgo de qué? De cómo llegar a apropiarse de recursos financieros. Por otro lado, mejora el bienestar en general de la sociedad, porque esa mejora se refiere a que si nosotros somos poseedores de estas acciones, normalmente las empresas, de acuerdo a la normatividad existente, están obligadas, ¿sí?, a establecer los famosos repartos de dividendos, que pueden ser cada 3 o 6 meses, dependiendo de cuáles sean los tipos de acciones que se hayan vendido. Es decir, si ustedes poseen, porque han comprado acciones, deben estar seguros que por haber comprado y haber otorgado su dinero, la empresa, ¿sí?, ya sea cada 6 o 3 meses, les tiene que hacer reparto de utilidades, de modo que ahí se encuentra la idea de que ustedes también puedan mejorar. En cuanto a largo plazo, hay un mayor bienestar en general, puesto que se traduce en mayores rentabilidades
de los inversores y las empresas que captan esos recursos al haber emitido acciones, puede hacer que en un mediano plazo puedan transformar eso en algunas compras adicionales. Ahora, respecto a una comparación a los bonos, es que esto es, si se percatan, esto es de un índole mucho más rápido, ¿sí? De pronto las rentabilidades pueden ser mayores. Por otra parte, se habla también que en general, ¿sí? Al apropiarse de estos recursos, los emisores de acciones, pues al ser supervisadas y controladas, orientadas indudablemente al tema productivo, tarde o temprano esto logra una mayor rentabilidad en sus actividades económicas. Pero ¿cuáles son las desventajas? También les existen. Eh, Puede ser que en ese contexto, llamémosle el competidor natural de las acciones, es el otro activo llamado bono, ¿sí? Es decir, el inversor, ¿sí? De acciones, el que compra acciones, puede tener mayores riesgos que el inversor de bonos, porque habíamos visto que el bono es mucho más estable en el tiempo, es decir, el que tú tengas o no dividendos depende intrínsecamente de lo que ocurra en la gestión de cada empresa. En un caso extremo es que si esas empresas no son gestionadas, gerenciadas eficientemente, pues definitivamente no van a tener un resultado económico positivo, con lo que también uno se puede ver afectado, que es distinto al caso del bono, que en un muy largo plazo, independientemente de las coyunturas económicas, pues el gobierno está obligado a devolver el capital más su respectivo interés prometido, ¿no? En ese sentido, ¿quién es el que tiene mayor riesgo? El que posee el bono es un compromiso que se asume de parte del emisor, que en este caso normalmente es el gobierno. En cuanto a las acciones, es una suerte de esperanza vinculada al manejo eficiente o no de la empresa. Por otra parte, tenemos los depósitos bancarios, que son derechos de recibir todo tipo de depósito en efectivo al momento que uno lo solicite. Normalmente es un activo financiero para el depositante, es decir, que para nosotros se constituye el hecho de nuestro ahorro destinarlo a una institución financiera para ganar intereses, se convierte indudablemente en un pasivo para la institución bancaria. Y cuando decimos un pasivo, es que las instituciones financieras están sometidas también a su vez al pago de un respectivo interés que tiene ese mismo contexto, un interés pasivo. Ahora bien, veamos a continuación cómo es que se da esta intermediación financiera y pasaremos a tocar el tema de la bancarización. Indudablemente, lo que se aprecia aquí, la idea del intermediario financiero, es que hay personas que tienen capacidad de ahorro y por otro lado hay personas que necesitan el ahorro. Entonces lo que se hace aquí es normalmente esto, ¿no? A través de nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestros depósitos, que perfectamente pueden ser a las empresas, ¿sí? Que tienen la necesidad de mover recursos, sus ahorros, depósitos y pagos, pues los trasladan a los intermediarios financieros y estos a su vez utilizan el recurso para los famosos préstamos. Ahora, ¿dónde está verdaderamente el negocio en esto, no? Cuando las personas que se encargaron de llevarse el dinero para sus actividades económicas tienen que retornar a los intermediarios y estos a su vez tienen que pagar una respectiva tasa de interés a las personas que depositaron, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que se trata de ver básicamente es el rol que juega los intermediarios financieros, ¿sí? Porque justamente esto es el papel que le corresponde, ¿sí? Los intermediarios financieros, que si ustedes se percatan, en este caso entre ellos los bancos son empresas, ¿sí? También son sociedades anónimas abiertas y por lo tanto están sujetas también a la idea de la ganancia, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes son estos actores claves en estos procesos de intermediación financiera? Por una parte tenemos a los clientes, a las personas y las empresas. Y hoy hablamos de esto que es muy importante, ¿sí? De las instituciones reguladoras, que cada vez se hace más necesario, puesto que definitivamente si todo marchase
en un tema de perfección, pues no habría necesidad de regulaciones. Y por el contrario, como sabemos que la mayoría de los mercados son imperfectos y el sistema, en este caso el mercado de capitales, en algunos casos pueden funcionar correctamente, pero en algunos casos los mercados de los créditos o de los préstamos, por ejemplo, en teoría económica hablamos de los llamados mercados incompletos. Por lo tanto, se hace necesario ciertas regulaciones. Y por otra parte tenemos a las instituciones financieras, ¿cierto? Recuerden que cuando hablamos de la idea del sistema financiero, no solamente nos referimos a las personas, a las partes tangibles, ¿sí? Personas, sino también ni las empresas, sino a las normas, procedimientos necesarios para que este sistema funcione. Así, las instituciones financieras pueden ser empresas bancarias, empresas financieras, instituciones microfinancieras, aquí se muestra un conjunto de ellas, las que vamos a ampliar de mejor manera viendo algunas gráficas inmediatamente. Este intermediario financiero es el responsable de transformar esos fondos que se recibe de una gran cantidad de individuos, ¿sí? Se transforman en qué? En fondos de inversiones, en fondos de pensiones, puede haber temas de compañías aseguradoras o incluso también de instituciones bancarias. Aquí se muestra más o menos una idea de cómo está constituido nuestro sistema financiero actualmente, ¿no? Por una parte, tenemos la idea de la existencia de un Banco Central de Reserva, posteriormente hablaremos y profundizaremos sobre él. Hablamos de estas instituciones que las regulan, que en este caso hablamos de la superintendencia, y obviamente esto ya ha sido modificado por las nuevas leyes en nuestro país, ¿cierto? Hablamos de la superintendencia de valores, ¿sí? Ya este nombre no se lleva, como veremos más adelante, ¿sí? Por otra parte, hablamos de la banca de segundo nivel, como es el caso de Cofide, y de allí en adelante, fíjense, hablamos de los bancos, propiamente dicho, y hablamos de todas aquellas instituciones que pertenecen a este sector, ¿sí? Dentro del sistema no bancario. ¿Sí? Si estamos hablando de los bancos y hablamos de las instituciones no bancarias. Por otra parte, hablamos también de las instituciones vinculadas a los seguros, reaseguros y por ende los corredores. Y por otra parte, también hablamos de la idea del manejo de los fondos de pensiones, ¿sí? Que también existe la necesidad de vincularlas al sistema financiero. Por otra parte, aquí hablamos del sistema bursátil, ¿sí? Donde hablamos de la posibilidad de crear los bonos y las acciones. Aquí precisamente tenemos a esos emisores que negocian a través de las bolsas y que esto puede generar un conjunto llamémosles, mecanismos de transmisión de estos activos, que puede ser a través de los fondos mutuos, fondos de inversiones, la clasificadora de riesgos, ¿de acuerdo? Aquí hay un ejemplo que queremos mostrarles, obviamente es hasta el 2013, en el sentido de que qué papel juegan la idea de las instituciones financieras para financiar las inversiones de un país. Y aquí lo que se muestra es que en nuestro país, por ejemplo, se requiere mucho elemento de inversión en términos de las minerías, por ejemplo. Estamos hablando de la energía, estamos hablando de las telecomunicaciones y la industria. Cuando una empresa llega a un país, pues si bien es cierto, viene con dinero, no es que también venga cargado con su bolsa de dinero y que eso sirva para todos los elementos de inversiones en un país. Seguro que no es así. Requiere necesariamente del sistema financiero. Y por ende son el sistema financiero los que le proveen a estas empresas para sentarse o asentar las inversiones en un país. Un aspecto que recientemente, desde la década de los 80 en adelante, se busca minimizar es lo que llamaremos las fluctuaciones financieras. Pues bien, la historia económica más reciente nos informa que estas fluctuaciones económicas mundiales vinculadas a las crisis, ¿sí? La más reciente es la del año 2007, donde incluso hasta ahora a nivel mundial está costando
a la economía estabilizar esa crisis fue generada a través del sistema financiero. Pues cada vez el sistema financiero se hace más complejo en cuanto al uso de algunos activos. Y esto trae como consecuencia, cuando un país no está sólidamente preparado en cuanto a sus finanzas públicas, pues puede traer perturbaciones económicas. Entonces esto genera inestabilidades macroeconómicas, ¿sí? En el caso nuestro, como país, felizmente hasta ahora no se ha visto una perturbación mayor debido a esta idea de las crisis financieras externas, ¿sí? Por otra parte, esto se nota, esas fluctuaciones financieras, esos elementos de inestabilidad que luego se traducen en especulaciones, se traducen en los precios de, por ejemplo, las acciones. Y por lo tanto, una medición exacta de ello es lo que ocurre en el mercado bursátil, ¿sí? A través de las bolsas de valores, que son las que recogen esos elementos especulativos incorporados en el valor de las acciones. Y por lo tanto, hay una fuerte relación entre estas perturbaciones y la manera como las instituciones del gobierno responden a estas perturbaciones a través de las tasas de interés, o es que a través las empresas, a través del aumento del valor de las acciones, que en algún momento pueden caer o aumentar bruscamente. Por otra parte, el valor de un activo financiero hoy depende de algunas creencias de los inversionistas sobre el futuro. Y definitivamente esto es un elemento que las empresas, cuando poseen algunos activos financieros, pues cuando se pierden las confianzas, los inversores definitivamente actúan inmediatamente sobre los activos, que en este caso son las acciones. Comentario más reciente de hoy es que en estos últimos tiempos, si ustedes revisan la información, hay un país que está pasando precisamente por este tema, ¿no? Y a modo de sugerencias, vean, entérense qué es lo que está ocurriendo para este momento en Argentina respecto al sistema financiero. Por otra parte, si los inversores creen que tendrán un mayor valor de las acciones en el futuro, exigirán, permitirán que hoy los activos tengan un precio mucho más determinado que les permita obtener beneficios. En consecuencia, el precio de equilibrio actual ahí tenderá a aumentar, y por lo tanto los beneficios, es decir, cuando hay una suerte de estabilidad en lugar de inestabilidad. Por otra parte, si los inversores creen que el activo, ¿sí?, o en este contexto puede ser que se trate de sus acciones, tendrá en el futuro un valor menor porque no hay unas creencias de que las acciones del gobierno lleven a un mayor crecimiento económico, o que hay un elemento especulativo respecto al sistema financiero, pues el precio caerá. Como consecuencia, el valor de este activo también lo hará, y por lo tanto habrá consecuencias al mercado real. En ese sentido, el precio de las acciones hoy cambiarán de acuerdo a los cambios en las expectativas de los inversionistas sobre la apreciación que tienen, la sensación que tienen ellos del precio de estas acciones en el futuro. Y esa única condición es qué garantías tienen respecto a la estabilidad económica de un país. Esto más recientemente se observa en el caso nuestro. Hemos pasado una brecha de inestabilidad desde el año 2017 hasta el mes de marzo de este año, y recién estos últimos meses se aprecia que la economía en términos del sistema financiero ya se está estabilizando, y el comentario sería que lamentablemente hemos perdido tiempo. Hemos perdido tiempo para vincularnos con el crecimiento económico. O sea, el primer informe de crecimiento económico como expectativa de nuestro país para el 2018, que se encontraba alrededor del 4,5, muy expectante, pues hoy en día ha decrecido terriblemente, en la idea de que hoy a lo mucho se está pensando en que nuestra economía podrá crecer, y eso con mucho esfuerzo, en un 3,3, 3,4%, que es lo que se espera para este año. Y claro, no sería menos, la tendencia era a la baja, si es que hoy no apreciásemos que ya esta idea de inestabilidad política que ha existido en nuestro país ya ha ido de alguna manera pasando a una nueva página. Ahora, estas fluctuaciones de los mercados financieros
pueden ser constantemente, habíamos dicho, fuentes de inestabilidades. Eso relacionados al tema futuro. ¿De acuerdo? Hay un elemento importante en todo esto. Es la idea de lo que llamamos las expectativas, ¿sí? Y esa expectativa tiene que ver precisamente con las sensaciones, las percepciones que tienen los participantes en la economía en general. Mencionábamos la idea de la necesidad de la regulación en nuestra economía. Más aún cuando tenemos una economía como la nuestra que de alguna manera en estos últimos años hemos demostrado que tenemos algún comportamiento mucho más estable, no es suficiente, puesto que si bien es cierto el sistema financiero ha contribuido a ese crecimiento económico, definitivamente hay un terreno más que transitar en la idea de mejorar varios aspectos de los mercados en nuestro país. En ese sentido, las instituciones vinculadas a la regulación y supervisión tienen que ver con el Banco Central de Reserva, que él es el responsable de las políticas monetarias de nuestro país, es el que fija la meta de inflación de nuestra economía, es el que regula el crédito del sistema financiero, ¿sí? Porque se habla de dinero, es el que administra las reservas internacionales, es el que es el emisor central del dinero, mientras que el sistema financiero se encarga de la multiplicación del dinero en la economía. Es el que informa sobre las finanzas y es el que establece, a través de sus instrumentos de política monetaria, el encaje legal, por ejemplo. Por otra parte, hablamos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administración Privada de Fondos de Pensiones, la SBS, que es una de las principales instituciones hoy en día en nuestro país de regulación, puesto que es la responsable de proteger a uno de los elementos participantes del mercado financiero, es decir, al público. De modo que el accionar que tiene la superintendencia tiene que ver con la idea de supervisar a subsistemas dentro de su sistema, como vamos, sistema financiero, el sistema de seguros y el sistema privado o el sistema previsional de dinero. La idea de la superintendencia, por lo tanto, es a través de mecanismos normativos de regulación, crear un sistema de incentivos que propicie precisamente que las decisiones de las instituciones económicas de nuestro país, entre ellas empresas, los hogares, ¿sí?, sean mucho más estables en el tiempo y sobre todo en la idea de que se orienten a aspectos como la solidez, solvencia y estabilidad que le den a la economía en el largo plazo. Por otra parte, mencionábamos inicialmente que antes se conocía como CONACEP. Hoy es la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿sí? Porque a partir de esta idea es normar, regular qué es lo que ocurre dentro del sistema bursátil en nuestro país. Por lo tanto, es un organismo técnico de especialidad adscrito definitivamente al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene por finalidad velar la protección de los inversionistas. Es decir, tú compraste acciones, bueno, entonces en este caso la Superintendencia de Mercado de Valores es la que a través de sus instrumentos y todas sus políticas, proteger en cuanto a ese dinero que otorgaste, que no lo pierdas, ¿no? Entonces hablamos de la eficiencia y transparencia de estos mercados de supervisión, donde existe una correcta información de precios y la difusión de toda la información necesaria para tales propósitos. En ese sentido, las funciones básicas de esta Superintendencia de Mercado y Valores es establecer normas que regulen todo aquello relacionado a los mercados de valores, a los productos y sistemas de fondos colectivos. Por otra parte, supervisa el cumplimiento de la legislación de mercado de valores en cuanto a los productos y sistemas de fondos de aquellas personas que participan de este mercado. Las personas naturales o jurídicas sujetas a supervisión de la banca, podría perfectamente hablarse de las empresas, también lo estarán en la medida que signifiquen una participación en el mercado de valores bajo la supervisión de estos temas, así que necesariamente deben estar reguladas. Y promover y estudiar el mercado de valores a través de nuevos sistemas de activos. Muy bien, hasta aquí nuestra sesión, no sin antes invitarlos a revisar todo nuestro material correspondiente a esta semana. Soy el economista Juan Carlos Cerrón y hasta aquí nuestra sesión.